Bueno, yo soy Julia, ya me conocéis, y voy a hablar de los riesgos de la hipotermia perioperatoria, del control de la temperatura, y luego hablaré de un estudio en concreto que se ha publicado este año 2022 sobre el calentamiento preoperatorio agresivo, si funciona o no funciona. Vale. Este es el índice. Primero haré una introducción hablando de la regulación de la temperatura y cómo es el equilibrio calórico en el organismo. Y después pasaré a hablar a los riesgos y consecuencias de esta hipotermia en el paciente, cómo monitorizarlo y dónde, y los métodos que tenemos nosotros para evitar esta hipotermia y controlar la temperatura. Y ya por último, pues sobre el calentamiento agresivo, como os he explicado antes. Los datos sugieren que entre un 20 y un 50% de todos los pacientes quirúrgicos experimentan hipotermia perioperatoria inadvertida, considerándose hipotermia una temperatura por debajo de 36 grados. Está asociada con diversas complicaciones, como luego veremos. La combinación de la incapacidad para la regulación de la temperatura provocada por la inducción anestésica, por el frío de quirófano y por la exposición intraoperatoria provoca que en los pacientes que no están siendo calentados activamente aparezca esta hipotermia. La hipotermia perioperatoria ocurre como resultado de la supresión de los mecanismos centrales de regulación de temperatura. En cuanto a la termorregulación perioperatoria, los principales componentes termorreguladores en humanos pues son la detección aferente, la regulación central y luego la respuesta eferente. La detección aferente pues están implicados en muchos receptores. Ahí he dejado puesto pues los que hasta ahora se conocen, que son activados por el calor o son activados por el frío. Han sido descubiertos otros receptores recientemente cuya función todavía está en estudio. Las señales termorreguladoras detectadas por estos receptores son transportadas a nivel central a través de tractos nerviosos del canal espiral anterior, aunque hay multitud de vías independientes que también participan en este control global de la temperatura. En cuanto a la regulación central, pues se basa en este input térmico enviado por las distintas partes del cuerpo, integrado por la médula espinal y el hipotálamo. Y luego, por último, hay un efecto eferente que engloba las respuestas conductuales y las respuestas autonómicas. Las conductuales pues, son las más poderosas e incluyen todos los comportamientos del individuo. ¿Qué pasa? Que en un paciente anestesiado, lógicamente, este efecto no existe y depende solo de las defensas autónomas primarias, que son la vasodilatación precapilar activa, que mueve el calor hacia la piel y lo disipa hacia el ambiente, la sudoración, la vasoconstricción por shunt arteriovenoso y el temblor. Como vemos en la imagen, cada respuesta tiene una temperatura gatillo. Vale. En cuanto a hablar un poco del efecto que tiene la anestesia en esta temperatura. Vemos en la gráfica el efecto de distintos fármacos en el cambio de temperatura del paciente a lo largo del tiempo y de la concentración. Anestésicos volátiles, inhalatorios, propofol opioides, que es lo que más se usa a diario, perjudican significativamente a la termorregulación, ya que aumentan de manera sincrónica el umbral tanto de vasoconstricción como del temblor. Pues viendo ahí que pasa de los 36,5 grados en el propofol opioides a los 34,5 y el temblor hasta los 32 grados. Con sedantes tipo midazolam, los límites no se modifican. Y en cuanto a los anestésicos volátiles, inhiben directamente los receptores TRPV1, que ya se ha visto que están implicados en la analgesia, y además también reduce la transmisión de la señal térmica al sistema central. Vale. El equilibrio calórico. Primero decir que la temperatura media de la piel representa el 50% del bienestar térmico, contribuyendo más tórax y cara que el resto de las regiones. Entonces, con esto podemos dividir el organismo en compartimento central, que sería cabeza y tronco, y compartimento periférico, que serían el resto, extremidades principalmente.
Este último, el compartimento periférico, actúa como regulador térmico y absorbe o disipa el calor según sea necesario para proteger y evitar la activación de las medidas termorreguladoras por pequeños cambios en la temperatura ambiente. La relación entre el compartimento central y el periférico está regida por la segunda ley de la termodinámica, que como ya sabéis, pues dice que el calor solo puede fluir en un gradiente descendente y por tanto la periferia debe estar más fría que el centro del organismo. En el entorno hospitalario este gradiente está entre los 2 y los 4 grados. Vale, y ya por último en la introducción, pues hablar de las fases en las que se divide esta hipotermia intraoperatoria. En la primera hora posinducción, la temperatura central desciende rápidamente debido a la vasodilatación que provoca la inhibición farmacológica de esta termorregulación, no por efecto farmacológico directo a nivel de la periferia. A continuación ocurre una hipotermia redistributiva en la que se reduce sustancialmente la temperatura central, ya que se emplea para calentar la periferia. Y esta fase es la más importante y es la que provoca que exista esta hipotermia central. Por último, existe una reducción lineal lenta de la temperatura central que resulta en una pérdida calórica hacia el ambiente. Y esta pérdida supera la producción metabólica. Decir que se ha visto que existe un nivel plató de hipotermia que suele estar en torno a los 34,5 grados, en la cual la temperatura central deja de disminuir, bien porque independientemente de la duración de la cirugía o de la extensión de esta, bien porque se ha conseguido la temperatura mínima para activar la vasoconstricción o por alcanzar un balance entre la pérdida y la producción de calor. Y eso suele estar pues, a esta temperatura. Vale. Y ahora, una vez situando un poco el tema, pasaremos a hablar de los riesgos y consecuencias que tiene la hipotermia intraoperatoria. La mayoría de las funciones celulares son temperatura dependientes y aunque la hipotermia es un factor que es malo para todos los pacientes, es cierto que hay pacientes más susceptibles que otros a esta pérdida calórica. Entre ellos pues, estarían los ancianos, los pacientes con alto riesgo anestésico, ASA 3 y 4, pacientes caquécticos, quemados, hipotiroideos y con insuficiencia suprarrenal. Las consecuencias de esta hipotermia pues, se pueden resumir en la tabla de vuestra derecha, que provoca una acción prolongada de los fármacos, una coagulopatía, aumento del sangrado y transfusiones, mayor infección de herida quirúrgica, mayor temblor posoperatorio, isquemia miocárdica y todo esto se resume en un aumento de los costes, bien por el aumento de la estancia hospitalaria o en unidades de reanimación, de URPA o por la necesidad de tratamientos. Vale. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos más pormenorizadamente. En cuanto a la acción prolongada de los fármacos, lo más relevante sobre todo con los bloqueantes neuromusculares. De ello sacar como conclusión pues, la imagen de la derecha, en la que lo que nos provoca, o sea, lo que nos causa a nosotros es que debemos tener cuidado con la toxicidad de la medicación y reducir la dosis de la medicación que ponemos. Como ejemplo, muchos estudios hablan del propofol, ya que es una de las drogas que más usamos, y comentan que las concentraciones plasmáticas de propofol con la hipotermia aumentan un 28%. Esto se debe por la disminución del flujo sanguíneo hepático. Consecuencia de esto, de la acción prolongada, pues sería una reversión tardía del bloqueo y el despertar tardío. Esto es especialmente más, ya he dicho los pacientes susceptibles, pero especialmente más los ancianos. Vale. La coagulopatía, que es conocida que ocurre por la hipotermia, tiene lugar por una reducción de la liberación del tromboxano A2 que provoca una discapacidad reversible para la agregación plaquetaria y ya que se ve perjudicada la formación del tapón inicial de plaquetas. Por otro lado, se ve reducida la actividad enzimática de la cascada de la coagulación y hay menor formación del coágulo, y a todo esto se añade que existe una activación aumentada de la fibrinolisis. ¿Y esto qué provoca? Pues la combinación de la disfunción enzimática y plaquetaria aumenta la pérdida sanguínea perioperatoria y por tanto la necesidad de transfusiones. Numerosos ensayos clínicos muestran
que incluso la hipotermia de 1 grado provoca un incremento significativo del sangrado en un 20%. Incluso la hipotermia moderada se ha demostrado que aumenta en un 35% las necesidades transfusionales. En cuanto a la infección de herida quirúrgica, existen al menos 3 mecanismos por los que la hipotermia perjudica las defensas del huésped. En primer lugar, la reducción de la perfusión tisular al tejido dañado por la vasoconstricción, que por un lado acelera el recalentamiento, pero al mismo tiempo reduce la presión parcial tisular de oxígeno, lo cual dificulta la acción de los neutrófilos que necesitan este oxígeno para su matanza oxidativa. En segundo lugar, tenemos la disminución de la motilidad celular inmune innata. Y por último, la disminución de la cicatrización, que es necesaria para prevenir tanto la infección como la dehiscencia de sutura. Hablando de la infección de herida quirúrgica, las guías del Centro de Prevención y Control de Enfermedades americanas para la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico fijan el mantenimiento de la normotermia, en una recomendación fuerte categoría 1A con una evidencia alta moderada. La evidencia actual también sugiere que el riesgo de infección está incrementado si se deja caer la temperatura por debajo de 34,5 grados. Y como veremos luego en otros estudios para el control de la temperatura, pues sí que se ha demostrado que se reduce el riesgo de esta infección con el uso de sistemas de calentamiento superficial activo, es decir, los calentadores que tenemos en quirófano habitualmente. En cuanto al temblor posoperatorio, como hemos visto antes, el umbral de los escalofríos durante la anestesia está muy disminuido. Entonces, es muy raro que un paciente anestesiado aparezca temblor intraoperatorio. Sin embargo, sí que es frecuente tras la inducción anestésica una vez se deja de bloquear la respuesta reguladora. ¿Por qué se debe evitar este temblor? Pues porque el aumento metabólico que lleva a un aumento de los requerimientos musculares de oxígeno y a complicaciones cardíacas isquémicas, además de la incomodidad extrema del paciente. Pero bueno, este disconfort también se ha visto que pacientes no tratados que estando grados hipotérmicos al final de la cirugía necesitan 2 horas para recuperar la normotermia. Ahora paso a hablar de la isquemia miocárdica, decir que es la complicación más importante que causa mayor morbilidad posoperatoria. ¿Y cómo ocurre? Pues bien, esta hipotermia lleva una estimulación simpática que a su vez aumenta la concentración plasmática de noradrenalina. Este aumento de noradrenalina se traduce en hipertensión y aumento de la tasa metabólica. Este aumento de la tasa metabólica aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y en pacientes con este consumo miocárdico es aún peor con la presencia de escalofríos que antes comentaba, y en pacientes con cardiopatía isquémica puede desembocar en isquemia miocárdica y arritmias. ¿Cómo prevenirlo? Pues mantener la temperatura central al menos a 35,5 grados durante este periodo perioperatorio parece ser suficiente, como luego veremos en el estudio que hablaré luego, final. Vale. Y por último, el aumento de los costes que provoca toda esta patología. He dejado esta tabla de un estudio de Sessler de 2016 porque además de hablar de mostrar el aumento de la estancia hospitalaria y del tiempo en URPA, pues aparece el aumento de la duración de los relajantes musculares, el cambio en el plasma de la concentración de noradrenalina, etc. Vale. Y una vez visto esto, pasaré a hablar de la monitorización, dónde monitorizar y por qué es importante. La temperatura normal no es homogénea ni siquiera a nivel central y es el estímulo, la central es el estímulo dominante para el control termorregulador autónomo, que ya lo diré en alguna otra ocasión. El consenso general es que la temperatura central debería ser medida cuando el tiempo bajo anestesia general o neuraxial excede los 30 minutos. Se excluyen de aquí sedaciones y bloqueos de nervio periférico. Las guías británicas NICE de 2016, que de hipotermia son las más recientes que hay, son británicas, hablaré de ellas también a lo largo de la sesión, indican que la temperatura de los pacientes debe ser medida en intervalos de 30 minutos durante la anestesia y que deben ser activamente incrementadas para conseguir un objetivo de 36,5. Luego veremos si este objetivo es realista o no, pero ya os digo que no.
El problema es que la temperatura varía considerablemente de región en región y prácticamente todos los errores en termometría clínica ocurren por la mala elección del sitio de medición y no por inexactitud del termómetro. O sea, es muy importante saber dónde medir y por qué lo hacemos en este sitio. Temperatura central, pues como ya he dicho, es el estímulo dominante para el control termorregulador y la temperatura de la piel se puede usar pues, para evaluar vasomotilidad, bloqueos simpáticos, para evaluar perfusión, inflamación, etc. En los distintos estudios que han ido estudiando la hipotermia y tal, pues han visto que cirugías, tanto neuroespinal como cesárea, se asocian con una temperatura de mantenimiento más baja, lo que creen que probablemente está relacionado con el mayor sangrado o con el bloqueo regional. Por lo tanto, en estos casos sí que podría requerirse un calentamiento más agresivo. Bueno, y he dejado aquí de los tipos de termómetros y tal, decir que la mayoría de termómetros utilizados clínicamente son termistores, aunque bueno, los infrarrojos van ganando fuerza. Vale. Entonces, ¿dónde puedo monitorizar? Podemos monitorizar a nivel central, a nivel pericentral o a nivel periférico. A nivel central podemos evaluar la temperatura en arteria pulmonar. El mejor lugar, pero raramente lo tenemos disponible, no es un lugar que monitoricemos habitualmente. Y tendríamos, por tanto, esófago distal. Es importante la posición de la sonda. Debe posicionarse pues, cuando los sonidos cardíacos son mayores o distalmente a ello. ¿Para qué? Pues para evitar el enfriamiento por los gases respiratorios y que no sea una temperatura realista. Si no tenemos el esófago distal disponible, bien por la cirugía en sí o por el acceso a la vía aérea supraglótico, podemos utilizar la nasofaringe. Lo importante de la nasofaringe, he dejado ahí un estudio en el que ven el problema mayor de la colocación de la sonda es que no se mete lo suficiente. Entonces, para tener una medición exacta, necesitamos meterla entre 10 y 20 centímetros. Ahí comparan la medición esofágica con la nasogástrica y se ve que a partir de los 10 centímetros, pues sí tenemos una medición más exacta, ¿vale? O sea, lo importante de la nasofaringe es meterlo lo suficiente. Que en la práctica clínica pues vieron que la gente no metía tanto la sonda para tener una medición exacta. Y por último tenemos la membrana timpánica. Es más difícil de colocar, siendo el error más común la inserción deficiente del termómetro porque se confunde la curvatura del canal auditivo con la membrana timpánica. Entonces se queda a mitad. El riesgo de punción de la membrana timpánica, que es lo que más miedo da, vieron que era despreciable realmente. Y por último, mencionar la medición con infrarrojos, porque sería exacta, pero entonces se han incorporado los infrarrojos auriculares, pensando un auricular para medir la temperatura. ¿Qué pasa? Que los que existen actualmente penetran poco, unos milímetros solo en el canal auditivo, entonces siguen dando una medición que no es la central, pero bueno, si mejorándose, pues igual sería una opción de monitorización en el futuro. Vale. A nivel pericentral, pues tenemos la temperatura oral y axilar, que es buena para su uso en el postoperatorio. Sin embargo, temperaturas rectal y vesical han visto que son indicadores subóptimos de la temperatura central, pues ambos sitios están poco perfundidos, entonces existe un decalaje importante cuando hay cambios bruscos de la temperatura. Como ejemplo, pues ponían un estudio en el que comprobaron que a los 30 minutos de la hipertermia maligna, en adultos, la temperatura en arteria pulmonar y en esófago estaba cercana a los 40 grados, sin embargo, a nivel del rectal, la temperatura no se había modificado. En niños sí es útil medirla en estos sitios porque al tener menos superficie corporal el decalaje no es tan grande. Se puede medir, pero siempre sabiendo que igual vas un paso por detrás. A nivel periférico, pues en la piel el sitio donde más se suele medir es en la frente, ya que es el sitio periférico que está más central. Y aquí la pérdida de calor pues es una función lineal y una diferencia entre la temperatura de la piel y del ambiente. Entonces, el regulador de esta medida, el determinante del cambio, es el ambiente, no la vasomotilidad como ocurría en el resto de sitios donde medíamos la temperatura. Luego, una pequeña mención a la medición de la temperatura en la arteria temporal con infrarrojos, que parecía también prometedora, pero vieron que no era exacta y por tanto no se recomienda su uso.
Vale. Y una vez explicado todo esto, voy a pasar a hablar de cómo podemos nosotros evitar esta hipotermia. O sea, qué métodos tenemos para controlar la temperatura. Vale. La meta de preservar la temperatura durante la intervención consiste en minimizar la pérdida de calor al reducir la radiación, la convección, la evaporación por las áreas expuestas y el enfriamiento causado por la infusión de fluidoterapia fría. Entonces, las intervenciones posibles se dividen en tres. Intervenciones para disminuir la pérdida de calor por redistribución, esta segunda fase de la que hablaba antes, que serían el precalentamiento, que ahora veremos, o la medicación vasodilatadora preoperatoria. Sistemas de calentamiento pasivo, como serían el uso de anestesia a bajos flujos o circuitos cerrados semicerrados. Y los sistemas de calentamiento activo, que aquí engloban pues, el resto de medidas que tenemos para el calentamiento, como sería el calentamiento de fluidos, tanto intravenosos como de irrigación, el calentamiento del CO2 en la laparoscopia, calentamiento de los gases anestésicos, luces infrarrojas, mantas de agua, etc. Vale, en primer lugar, hablaré del precalentamiento. La hipotermia redistributiva sí que puede ser aminorada parcialmente precalentando a los pacientes. Se trata, o sea, el precalentamiento se habla de fase preoperatoria una hora antes del inicio de la inducción. Aquí he puesto pues, varios estudios que hablan sobre el beneficio del precalentamiento y sí es cierto que esta acción no aumenta la temperatura central, pero lo que hace es aumentar la temperatura periférica, por tanto disminuye el gradiente que he explicado antes y por tanto disminuye la pérdida de calor. En la revisión sistemática de la Cochrane, esta de la izquierda, de Madrid, de 2016, se encontró superioridad en cuanto a extender el calentamiento al periodo preoperatorio en pacientes intervenidos de cirugía mayor abdominal. Y se comprobó que en pacientes precalentados la temperatura central se mantenía 0,4 grados más alta que en aquellos sin precalentar. Además, este calentamiento parece conferir un beneficio adicional cuando hay uso de bloqueantes neuromusculares, ya que al usarlos se provoca una reducción mayor de la temperatura en pacientes no calentados. Vale. Los dispositivos de calentamiento activo. Según las guías NICE, pero en este caso la de 2008, que desde entonces lo recomiendan, hay suficiente evidencia clínica para recomendar el uso de calentamiento con aire forzado, es decir, el de quirófano normal, para prevenir y tratar hipotermia perioperatoria. Ellos, o sea, en esta guía se centran en los cambios en la temperatura, pero en los estudios que yo he puesto aquí se centran más en analizar otros resultados provocados por este control de la temperatura. Entonces, se demostró que el uso de estos sistemas es efectivo para el mantenimiento de la normotermia fisiológica y sí que se asocia con un incremento tanto de la satisfacción del paciente como una disminución del temblor postoperatorio, de la infección de herida quirúrgica y sus complicaciones y menor cantidad de transfusiones de hemoderivados. Vieron un descenso que era irrelevante en el sangrado y en la sueroterapia, porque la diferencia entre grupos pues, era 50 mililitros y 130. Entonces, este calentamiento activo también se vio a nivel cardiovascular que tenía sus beneficios. Vieron que en el periodo tanto intraoperatorio como las primeras 24 horas postoperatorias hubo una disminución en el grupo control, el grupo control tuvo mayor incidencia de eventos electrocardiográficos como serían taquicardia ventricular o isquemia miocárdica que en el otro grupo. Considerándose, por tanto, estos dispositivos protectores para las complicaciones cardiovasculares en pacientes de alto riesgo. O sea, no es todo paciente, sino paciente que ya tiene un problema cardiológico previo. No parece jugar ningún papel estos sistemas, que era uno de los outcomes primarios del estudio, en el dolor posoperatorio o el uso de opioides, vieron que esto no tenía ninguna relación y que no hay evidencia de superioridad entre sistemas. Es decir, aquí usamos más los de aire forzado, pero hay 300 tipos, que no me voy a poner a hablar de ello, pero no dicen que ninguno sea mejor que otro.
se demostraron temperaturas centrales 0,3 grados más altas desde los 30 minutos de la inducción hasta 4 horas después de la cirugía. Vale. Ahora voy a hablar del calentamiento de fluidos. A ver, el calentamiento de fluidos no puede calentar significativamente a los pacientes, pero hay que tener en cuenta que la infusión de fluidos fríos, o sea, fluidos sin calentar a temperatura ambiente, sí que enfrían considerablemente a los pacientes. Cada litro de fluido infundido a temperatura ambiente, considerándose un paciente de 70 kilos, disminuye la temperatura en 0,25 grados. Con un concentrado de Matías lo disminuye lo mismo. ¿Por qué? Porque la sangre hay que tener en cuenta que es menos volumen, pero es el doble de fría. Campbell, en el estudio de aquí abajo, de 2015, vio que el calentamiento de la fluidoterapia mantiene la temperatura central cerca de medio grado, 0,5 grados, por encima de la temperatura de los pacientes en los que no se ha calentado la sueroterapia. Reduce además el riesgo de temblor posoperatorio y el grado de calentamiento provocado estaba relacionado tanto con el volumen infundido como la velocidad en la que se infundía. Bueno, la guía SNICE, por seguir hablando de ellas, recomienda el calentamiento de fluidos para volúmenes mayores de 500 mililitros y cirugías de más de 30 minutos, que serían casi todas. Luego, al estudiar en este estudio en concreto, aunque bueno, lo vieron en otros más estudiando distintas intervenciones, hablan de un efecto techo en el que, o sea, quieren decir que el usar varios métodos de calentamiento a la vez no te incrementa igual la temperatura. Es decir, usar 3 métodos no aumenta la temperatura 3 veces más que usando uno. O sea, hay un límite. Vale. Y ahora hablar de la nutrición parenteral, porque había también una revisión bastante grande sobre la nutrición parenteral como prevención de la hipotermia. Entonces, pretendían comprobar si existía un efecto beneficioso de la administración de nutrición parenteral durante el periodo perioperatorio que pudiese reducir la pérdida calórica al activar el metabolismo, activar la producción de calor y si esto ayudaría a prevenir la hipotermia. O sea, ellos se preguntaban si la nutrición parenteral sirve para mantener caliente al paciente y un paso más allá, si servía, por tanto, para prevenir complicaciones de la hipotermia. Vale, ¿y qué vieron ellos? Vieron que los aminoácidos intravenosos pueden mantener a los pacientes más de 0,5 grados más caliente que los controles, que eran con fisiológico Ringer, además de que disminuían el riesgo de temblor postoperatorio. Pero no sabían si estos resultados eran significativos a nivel clínico. Yo la principal laguna que le vi al estudio es que no mencionaban por ningún sitio si los controles con fisiológico Ringer tenían esta fluidoterapia era calentada o no era calentada, porque como hemos visto antes, justamente 0,5 grados era la diferencia entre usar fluido calentado o fluido no calentado. Pero bueno. No se estudió superioridad entre nutrición parenteral y otros métodos de calentamiento. Y bueno, la calidad de evidencia fue moderada, probablemente por que los pacientes pues, no eran un número muy elevado y la potencia para detectar cambios en fenómenos raros como la mortalidad pues, no era tan alta como querría. Vale. Y ahora ya hablar de otras intervenciones, como sería el aislamiento pasivo, es decir, tapar al paciente, que reduce la pérdida cutánea en un 30%, aunque apenas compensa la reducción del metabolismo causada por la inducción anestésica. O sea, ayuda, pero no lo es todo. El calentamiento de gases respiratorios, los catéteres endovasculares que se utilizan sobre todo para la hipotermia terapéutica en UCI, y la temperatura de quirófano. Hablar de la temperatura de quirófano un poco más, porque temperaturas más altas en quirófano y el uso de calentadores no se asocian con un riesgo aumentado de infección en el sitio quirúrgico, tal y como se tiene pensado. Decir que el calentamiento en quirófano recomiendan que no debería pausarse ni durante el lavado ni durante la preparación del campo quirúrgico y se establece como un mínimo de temperatura 21 grados. Realmente en el estudio ponían 23 grados, pero lo veían poco factible y al final lo determinaron como 21 grados.
con excepción de la cirugía pediátrica, que serían 24. Hablar un poco del sistema de flujo laminar, porque es el tipo de ventilación que existe en los quirófanos modernos, que consiste en estos sistemas recirculan el aire entre 20 y 300 veces por hora. Entonces, el sistema mantiene una presión positiva para minimizar el número de microorganismos infectivos en el aire. ¿Qué pasa con este sistema? Que está funcionando continuamente y ayuda a prevenir infecciones en la herida, tanto intra como postquirúrgicas, pero tiene sus inconvenientes, como que es considerado un factor de riesgo para la hipotermia perioperatoria, o sea, intraoperatoria, perdón. Vale. Y una vez explicado todo esto, voy a pasar a hablar del calentamiento perioperatorio agresivo. ¿Funciona o sea, realmente este calentamiento perioperatorio agresivo funciona o lo que llevamos usando siempre es suficiente? Pues existe este estudio llamado PROTECT, que se ha publicado este año 2022, que incluyó más de 5.000 pacientes y es el primer ensayo robusto sobre las complicaciones debidas a la hipotermia perioperatoria. Se considera que es 5 veces más amplio que ninguno de los realizados hasta la fecha. Vale, es un estudio pues eso, multicéntrico, paralelo. Y esta gente pues, se preguntó que por qué usar 36 grados como temperatura objetivo óptima. Las recomendaciones actuales se basan en ensayos que comparan hipotermia de 34,5 grados y hipotermia ligera de 36,5. Tradicionalmente se define la normotermia perioperatoria como una temperatura central de 36 grados, pero ellos dijeron, en realidad la temperatura corporal en humanos está más cercana a 37 que a 36, porque es oscilante y se mueve entre 36,5 y 37,5, pero siempre más cercano a 37. Entonces, estuvieron buscando y vieron que existe poca evidencia para apoyar los 36 grados como una temperatura objetivo óptima. Y, perdón, y dijeron, ¿por qué no una temperatura un poco más baja, como 35,5 grados, no sería igual de segura que los 36? O por el contrario, una temperatura de 37 grados, que sería más cercana a la temperatura normal del organismo, sería igual de válida. El problema de poner 37 grados como objetivo sería que si realmente demostrase una verdadera reducción de las complicaciones, supondría un aumento del coste, del tiempo y de la dificultad para conseguirlo. Pues vieron que con el material que se utiliza a diario no se llegaría a los 37, sino que precisarían todos los pacientes de mínimo 30 minutos de precalentamiento, el uso de 2 calentadores dentro de quirófano, con uno no se conseguiría, y calentar los fluidos en todos los pacientes. Entonces, ¿qué método utilizaron? Pues bien, dividieron 2 grupos, uno en el que se realiza un calentamiento agresivo intraoperatorio con un objetivo de 37 grados y otro con manejo de rutina y una temperatura objetivo de 35,5 grados. Los pacientes pues eran pacientes a partir de 45 años con al menos un factor de riesgo cardiovascular, sometido a cirugía de entre 2 y 6 horas bajo anestesia general. En la gráfica pues veis la evolución intraoperatoria de cada uno de los grupos y cómo mantuvieron la temperatura. Fueron midiendo la temperatura en esófago distal o nasofaringe cada 15 minutos durante la cirugía y también anotaban la tensión arterial media y la frecuencia cardíaca. El outcome primario de este estudio era la lesión miocárdica tras cirugía no cardíaca, el infarto no fatal y toda causa de mortalidad en los primeros 30 días posquirúrgicos. Entonces, como sobre todo era la lesión miocárdica esta en cirugía, pues también tomaron los 3 días posoperatorios, se medían troponinas de baja sensibilidad y 2 semanas antes de la cirugía medían troponinas de alta sensibilidad. Luego había otros outcomes secundarios como la infección, el nivel de hemoglobina, cantidad de transfusiones, etcétera, estancia hospitalaria, etcétera. Entonces, ¿qué vieron en los resultados? Pues vieron que no había diferencia ni clínica ni significativa en el resultado primario. Los resultados tanto de los estudios de este como de otros estudios relevantes muestran claramente que los resultados cardiovasculares eran similares cuando el paciente estaba a 35,5 grados que cuando estaba a 37 grados. La incidencia de infección y el riesgo de la misma también fue similar en ambos grupos,
Sigue siendo plausible que una temperatura central de 34,5 grados favorezca la infección del sitio quirúrgico, aunque se ha visto que con 35 grados y medio el riesgo es el mismo. Vale. Entonces, ¿por qué decidieron que la isquemia miocárdica fuese uno de los outcomes primarios? Pues porque la mortalidad posoperatoria a los 30 días se encuentra en el 2% y de este 2% el 25% se debe a causas cardiovasculares. Entonces, y el mayor factor determinante de esta isquemia es la hipotermia. Pues bien, podemos observar en el forest plot que no hubo diferencia significativa en este outcome. También me gustaría destacar los requerimientos transfusionales porque la complicación más documentada de la hipotermia es la coagulopatía y el requerimiento de transfusiones, por tanto. Tampoco vieron ellos que hubiese una diferencia entre grupos en cuanto a requerimiento transfusional. Y el cambio de hemoglobina en ambos grupos, que también lo midieron, también fue similar, o sea, no hubo una diferencia importante. Tampoco alargó la hospitalización ni aumentó el riesgo de reingreso. Vale, aquí dejo la tabla de los resultados generales del estudio. Y en resumen, por si queréis ir viendo cada uno, pero en resumen, la incidencia a 30 días de resultados cardiovasculares graves fue similar en pacientes situados en el cuidado normal y en el calentamiento agresivo. Infecciones graves de la herida quirúrgica y transfusiones fueron también parecidas en ambos grupos y la duración de la estancia hospitalaria y el riesgo de reingreso también fue similar. En este rango de grado y medio entre la hipotermia ligera y la normotermia, no se vio que hubiese variación de ningún resultado final relevante. No difirieron los resultados entre sexos, edad o tipo de cirugía. Y por tanto, volver a repetir que 35 grados y medio parece suficiente para evitar estas complicaciones. Vale, pero ellos mismos pues, vieron que tenía algunas limitaciones su estudio. En concreto dijeron estas tres: que no hubo un protocolo de transfusiones y por tanto disminuía la precisión para detectar los efectos relacionados en los cambios de temperatura durante la transfusión, que había respuestas termorreguladoras que no evaluaron, como la satisfacción del paciente o el temblor posoperatorio, que probablemente sería más frecuente en el grupo de los 35 grados, y luego que aunque los resultados sí consideran que sean extrapolables a otras poblaciones, es cierto que igual son distintos en circunstancias que ellos no incluyeron, como sería la obesidad, la cirugía de urgencias o pacientes con un riesgo cardiovascular mayor al que había incluido en el estudio. Y por último, hablar de las conclusiones, que bueno, son unas cuantas, pero porque quería hacer como un resumen de lo que pasó. Entonces, en primer lugar, el mantenimiento de la normotermia, que tiene una recomendación 1A con evidencia alta moderada. 35 grados y medio sería suficiente para evitar complicaciones. La importancia de monitorizar la temperatura si el tiempo anestésico es mayor de 30 minutos. Cuidado dónde medimos la temperatura y cómo colocamos la medición, que sea correcta para tener una medida fiable. La importancia del manejo perioperatorio hipotérmico para la prevención de infecciones, habiéndose comprobado que la temperatura menor de 34,5 sí que aumenta el riesgo, pero la hipotermia, que ahora hablaré, la temperatura más alta en quirófano no está relacionada con menor infección, o sea, sí, con mayor infección. El temblor posoperatorio aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas, pero al mismo tiempo se ha visto que el calentamiento activo protege de las mismas. Hablar de la importancia de este calentamiento preoperatorio que disminuye la hipotermia redistributiva y estaría bien dedicar al menos 10 minutos. Lo ideal que ellos dicen es entre 30 minutos y 1 hora, pero es complicado. Dicen que al menos 10 minutos deberían ser reservados para este precalentamiento. La infusión de fluido sin calentar, que sí que enfría considerablemente a los pacientes, aunque el calentarlos no los calienta. La temperatura en quirófano debería ser de 21 grados. Y por último, decir que el manejo perioperatorio térmico es coste efectivo y que debería ser un esfuerzo de equipo, no solo que involucre a los anestesiólogos, sino tanto enfermería como cirugía le interesaría que el paciente no estuviese frío. La bibliografía.